Amazon Global Selling es un programa que impulsa a las empresas de Latinoamérica a internacionalizarse usando a Amazon como un canal de ventas. ¿Qué perfil de empresa tiene la mayor probabilidad de tener éxito? Hoy exportan con nosotros más de 3,000 empresas mexicanas. Ese vendedor ideal es el que aproximadamente tiene una capacidad de invertir el 35% de sus ventas en el primer año para posicionarse. Anímate, porque es bastante más sencillo de lo que muchos creen. Andrea Aguilar Mier, Senior Agencies Manager en Amazon. Con más de 13 años de experiencia en ventas y liderazgo corporativo, hoy impulsa la expansión de vendedores a nivel internacional. Bienvenidos a otro episodio de la Cumbre de E-Commerce, donde hablamos sobre todos los tips, hacks y estrategias que necesitan para dominar el mercado de e-commerce y marketplaces. Yo soy Kenji González, CEO de Snowball Partners. Y hoy vamos a hablar de las iniciativas interesantes que tiene Amazon y que ha desarrollado para ayudar a empresas mexicanas a crecer fuera de nuestras fronteras, que es el programa de Global Selling. Y dentro de esta plática queremos entender qué es, por qué existe y sobre todo cuál es el papel que juega dentro de la estrategia global de Amazon. Y para eso tenemos con nosotros a Andrea Aguilar, quien trabaja muy de cerca con estas marcas que ya están dando el salto a la internacionalización a través de Amazon. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, Kenji. Un gusto poder estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática y para iniciar quiero que nos cuentes qué es el programa de Amazon Global Selling y cuáles son sus objetivos dentro de Amazon. Muchísimas gracias, Kenji, con mucho gusto. Mira, Amazon Global Selling es un programa que impulsa a las empresas de Latinoamérica a internacionalizarse usando a Amazon como un canal de ventas. Al hacerlo de esta manera, se puede expandir el alcance de los productos hacia Estados Unidos y algo muy interesante es que es sin la carga administrativa, operativa y logística de construir una entidad en Estados Unidos o establecer una operación en el extranjero. Además, algo muy importante dentro de esto es que pueden utilizar una cuenta única de vendedor profesional para vender tanto en Estados Unidos, México y Canadá. No, excelente. Y aquí una pregunta un poco más personal. ¿Qué es lo que a ti más te emociona de trabajar con este tipo de marcas que puedes llevar a estos canales? Uf, qué excelente pregunta, Kenji. Mira, algo que me encanta de trabajar dentro de este programa es poder apoyar a estas empresas que quizá para algunos es su primer negocio, se están expandiendo hacia Estados Unidos y quizá puede o no que tengan una operación aquí en México. Entonces, el poder nosotros ayudarlos, llevarlos de la mano, ser un hombro que los acompañe en un proceso en donde mañana quizá su fuerza laboral crezca gracias a justamente el poderse expandir y el apoyo que nosotros podemos darles. Entonces, el poder compartir data, acercarlos y llevarlos de la mano, de verdad, otra vez, es súper satisfactorio. Y bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Los sellers o las empresas que participan en el programa deben de ser expertas en exportación o no? Qué buena pregunta. Mira, la realidad es que hay que reconocer que hay una curva de aprendizaje para las empresas y los perfiles que sabemos que tienen una probabilidad de alto éxito en el programa y obviamente en Amazon Estados Unidos. Sin embargo, una empresa que participe en el proceso de Global Selling no necesita ser experta en exportación, ya que justamente a través de nuestro programa buscamos reducirles estas barreras para que puedan acceder a otros mercados. Y te pongo algunos ejemplos por acá. Tenemos una página pública donde se encuentran las consideraciones generales del programa, qué documentación se necesita por producto, qué normativa aplica. Los vendedores incluso pueden solicitar asesoría, pueden conectarse con nuestra red de apoyo y también algo muy importante, con varios proveedores, uno de ellos Snowball, que están especializados.
También tenía alguna duda sobre la parte financiera, ¿no? ¿Qué juego o qué papel juegan las herramientas como Seller Wallet o Currency Converter dentro de la parte de pagos internacionales? O sea, ¿tienen que tener algo, un banco en Estados Unidos o pueden operar con Banco Mexicano? Excelente pregunta. Mira, de hecho, una de las particularidades de este programa es que no necesitas establecer o constituir una entidad en Estados Unidos. Entonces, esto lleva prácticamente la mano a lo que me preguntas, porque entonces no es necesario que abras una cuenta en Estados Unidos para que tus depósitos se vean reflejados. Es Perfecto. suficiente con que tengas una cuenta aquí en México, nos proporciones tu cuenta clave y con esto es válido para que esos depósitos caigan aquí directamente en territorio mexicano, en la No, pues moneda está, además. ya, pues está excelente. Yo creo que hay muchas empresas que no tienen idea de esto y creo que es una barrera de entrada muy grande que ustedes han solucionado, que si todo el mundo lo supiera, se aventarían mucho más, ¿no? Sin duda, y tienes toda la razón. La realidad es que justamente parte de lo que estamos buscando es que el programa sea mucho más conocido para que estas empresas que ya tienen este apetito, que tienen el gusanito y que están interesados en buscar, oye, ¿y si me muevo hacia Estados Unidos? ¿Qué oportunidades tengo en Estados Unidos? O sea, ya investigaste un poco del mercado, qué es lo que están justamente buscando ese cliente final, qué es lo que quiere, tu producto se acopla, etcétera. Sin duda, parte de lo que estamos haciendo es hacer esta difusión del programa para que lo conozcan, para que sepan que a través de nosotros pueden llegar, como decía en un inicio, no solamente a Estados Unidos, pero también a Canadá. Y viceversa, ¿eh? También, Claro, válido. no, excelente. No, padrísimo. Y un poco de datos del programa, ¿nos puedes dar como cuántas empresas ya hacen parte del programa o qué perfil de empresa tiene la mayor probabilidad de tener éxito? Buenísimo, claro que sí. Mira, hoy exportan con nosotros más de 3,000 empresas mexicanas, o sea, ya es un número Wow. bastante relevante, ¿no? El programa es bastante nuevo, así que la verdad es que justamente hablando del tema de la difusión y de que nos conozcan, hemos buscado estar en diversos foros para que justamente la gente conozca del programa, quizá puede o no acoplarse a uno, pero que nos referencie si es que es el caso y no aplica para esa empresa o no aplica para esa persona. Las más exitosas son aquellas empresas que son propietarias de marca. Esto quiere decir no revendedores. Ojo, estamos Claro. hablando de quiénes pueden ser más exitosos, pero no es una limitante. O sea, esto quiere decir que un revendedor también puede ser parte del programa de Amazon Global Selling, ¿no? No sabía. Preferiblemente que ya tengan su marca registrada en el INPI. Y esto es porque justamente a través ya de tener registrada la marca, se les va a habilitar todo un módulo de beneficios que pueden tener por ser dueños de marca. Esos beneficios, siendo una empresa mexicana, se permean en Estados Unidos también. Entonces, una empresa que está registrada aquí ante el INPI puede tener los beneficios de dueño de marca en Estados Unidos. Obviamente recomendamos que en un corto plazo también haga su registro ante el USPTO, ¿no? Para que su marca esté cuidada. Em, Ahora bien, algunas particularidades también de quiénes son y quiénes no son exitosos. El precio promedio de los productos, Kenji, debe de ser superior a los $21. Hemos visto que dentro de esta ecuación es un buen rango de precio ideal, de hecho, entre 21 y $40. Otra vez, no quiere decir que un cliente que esté vendiendo $10 no va a ser exitoso, pero sin duda hay una serie de gastos que entre mayor sea ese precio promedio, esto les va a apoyar para poder ser más exitoso financieramente hablando. Eh,
Una parte muy importante, y es algo que yo te he escuchado mucho también decirlo a ti en tus redes, el tema de tener la capacidad para invertir en publicidad en la plataforma. 100%. Esto es sumamente relevante, porque al final del día suele suceder que tú ya llegas, ya estás ahí, hiciste un gran esfuerzo de meses, de semanas de trabajo para estar justamente ya vendiendo, y una vez que llegas, no haces publicidad y por tanto no hay ruido, no hay tráfico. Y si no hay ruido, no hay tráfico, no te van a conocer. Entonces, ese vendedor ideal es el que aproximadamente tiene una capacidad de invertir el 35% de sus ventas en el primer año para posicionarse. Incluso algo importante es que algunos llegan a invertir hasta un 70, que sé que suena una cifra alta, pero es una realidad porque el primer año es un año de posicionamiento, de que nos conozcan. Hablaba hace rato del tema de la nostalgia, de ese producto que deseamos y que normalmente cuando venimos a México lo adquirimos, pero después nos vamos y se nos acaba y estamos esperando que llegue el familiar otra vez para que nos lleve nuestro producto, ¿no? Entonces, aquí es importante ese ruido, ese tráfico, para que todos esos clientes sepan que el producto ya está disponible en Estados Unidos y que ya lo pueden comprar. Entonces, esta parte es muy relevante. Por el otro lado, que al menos cuenten con una persona bilingüe en su equipo. Esto también es muy importante. La diferencia entre alguien que es exitoso y no exitoso es en el tiempo que dedica a esta, que es un nuevo canal de ventas. Entonces, aquel que dedica ese poquito tiempo que le sobra, es muy difícil y acá yo creo que tú tienes mucho que complementarme, Kenji. O sea, realmente este es un canal nuevo de ventas y por tanto la inversión que tenemos que hacer para desarrollarlo es muy importante y hablo de tiempo, hablo de tener una persona entonces que nos pueda ayudar. Recordemos que los listados, por ejemplo, los vamos a hacer en inglés, no en español. Entonces, las reseñas nos las pueden dejar en inglés, de igual manera, no en español. Entonces, por eso también la importancia de contar con alguien bilingüe que nos pueda ayudar como parte del equipo. Si ya venden online, ¡uf! Fabuloso, porque entonces ya Sí. conocen de cómo funciona este mercado y obviamente no tienen que empezar de cero, pero otra vez, si no, no pasa nada. Hay muchísimas herramientas para que podamos aprender cómo hacer nuestras ventas online y cómo podemos manejar este canal que es totalmente diferente al físico. Algunas categorías te dejo por acá, Kenji, que están creciendo en Estados Unidos y que a lo largo de estos años, que cambia tendencia a tendencia, la verdad es que año a año va variando, pero te puedo decir que hay algunas que han permanecido en el tiempo y son belleza, hogar, moda, alimentos, bebidas, la parte de cuidado personal, llámese en skincare, llámese suplementos, etcétera, son sin duda categorías que hoy juegan un papel muy relevante en Estados Unidos, que su crecimiento año a año, tanto en búsquedas como en compra, es muy grande y por tanto, obviamente, hay una oportunidad, digo yo, natural y no forzada de mercado. Esto quiere decir que básicamente hay oportunidad para más jugadores y no es algo donde está muy estrecho y yo a fuerza quiero meter mi producto ahí y entonces eso hace que obviamente la competencia sea mayor, ¿no? Que quieran expandirse hacia Estados Unidos. O sea, creo que incluso hasta por ahí debía haber empezado. O sea, ese es el exitoso, el que levanta la mano y dice, tengo mucho apetito, tengo ganas de expandirme hacia Estados Unidos, que lo quieran hacer en los siguientes meses y que por tanto, obviamente, cuenten con alguien como nosotros para poderlos ayudar. Y no menos importante, que tengan la capacidad de adaptarse a nuevos consumidores
¿no? A la resiliencia de sobreponer desafíos inherentes al proyecto mismo, como temas de normatividad, regulaciones, barreras lingüísticas, entre otros. Y bueno, obviamente que este sea un foco a largo plazo y a esa adaptabilidad. Por acá te pongo un ejemplo que me parece muy interesante de una empresa que hoy, bueno, ya tiene algunos años que se lanzó, sigue siendo muy exitosa y en algún momento nos compartía que cuando ellos se lanzaron al mercado estadounidense, les costaba un poco vender su producto porque ellos vendían una especie de, déjame decirlo, un morral, una bolsa, ¿no? Y resulta que no encontraban por qué no se vendía cuando era un producto que en general en Latinoamérica tenía muchísima aceptación. Cuando fueron a ver las reseñas de los que les habían comprado, se dieron cuenta que era muy corto, que para el Mm. latino estaba perfecto y quedaba justamente en una posición ideal, pero para el estadounidense no, le quedaba muy chiquita. Y entonces eso hacía que obviamente se viera a mitad de tronco, no les gustara, y esa era la razón por la cual sus ventas no estaban creciendo. Y por eso este tema de adaptabilidad que te decía, Kenji, se vuelve muy relevante, porque obviamente ellos pudieron adaptar, leyeron las reseñas, vieron que este era un comentario común y rápidamente lo que hicieron fue estirar la cuerda, literal, para que fuera un poco más larga y diera la posibilidad de ajustarse. Entonces tenemos que poder reaccionar rápido a lo que el mercado nos está diciendo. No necesariamente en todos los productos va a ser idéntico México, Estados Unidos. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Hay productos que son muy estándar y que obviamente los vamos a llevar casi sin modificación y hay otros que, como este ejemplo que ponía, que es probable que necesitemos adaptarlo al mercado para que sea exitoso. Sí, claro, y también creo que es importante que estén abiertos a eso, ¿no? Que no se vayan casados con la idea de que ese es el producto que va a tener éxito, sino hacer la prueba, iterar, ver que funciona. Y creo que una de las ventajas de poder vender en Estados Unidos con ustedes también es el que no tienes que hacer una super mega inversión para lanzar en un mercado en Estados Unidos, sino puedes probar con pocas unidades, testear, ver que funciona, ver que no funciona y de ahí iterar para perfeccionar tu producto a algo que haga sentido para el mercado americano. Y pues bueno, la verdad me da mucha emoción escuchar de una persona de Amazon decir que 100% tienes que invertir en publicidad porque me cuesta trabajo estarlo comunicando. Entonces ya lo escucharon todos desde una persona que trabaja dentro de Amazon, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Entonces creo que ahí la gente se va a dar cuenta de todos modos si no lo hacen, pero excelente escucharlo de ti. Y pues bueno, yo creo que de ahí podemos transicionar a cuáles son los errores más comunes, ¿no? O sea, ya tenemos cuáles son los aspectos importantes a considerar, pero ya que entramos en el proceso, ¿cuáles son los errores comunes en los que se enfrentan los vendedores? Buenísimo. Mira, yo describo el proceso en 3 etapas: pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento. Y para mí, los errores más grandes vienen en el pre-lanzamiento. ¿Eso qué significa? El pre-lanzamiento es lo que yo tengo que hacer justamente antes de lanzarme, antes de incluso tomar esa decisión final de decir, sí me lanzo. ¿Qué significa esto? El tener una buena investigación de mercado. Entonces, pensando en cuáles son los errores más comunes, es el justamente esto, no tener una buena investigación de mercado, que no se den cuenta cómo se está manejando su competencia, identificar cuáles son los diferenciales de su producto, etcétera, ¿no? O sea, la parte del estudio de mercado, Kenji, no sabes cuánto le empujo yo. Incluso hoy, para serte franca, como parte del programa, lo que hoy hacemos es decirles, muéstramelo, porque muchas veces me decían, sí, ya lo hice, órale, vas, ¿no?
Y resultaba que pues todavía nos faltaban ciertas cositas que haber investigado antes de lanzarnos. Entonces, parte de lo que también hemos aprendido en el programa, nosotros también nos renovamos con este programa día a día, porque justo lo que queremos es traerles las mejores prácticas de a quien sí le ha ido bien. Y ese que le ha ido bien, invirtió mucho tiempo en un buen estudio de mercado. O sea, eso significa entender quiénes son los competidores. Y me voy un poco más amplio, la categoría donde vas a vender. ¿Tiene o no tiene oportunidad para un competidor más? ¿En cuánto se está vendiendo este producto? ¿Qué están comentando los que compran el producto del producto? Yo me puedo diferenciar en precio, me puedo diferenciar en las características del producto, etcétera. Entonces, hay muchas preguntas y respuestas que se contestan con el estudio de mercado. Entonces, para mí, Kenji, esta es la base, pilar del éxito en Estados Unidos. Y también, siempre les digo, válido que después de ese estudio digas, no, no, porque a lo mejor no te da ni el precio. A lo mejor ves que tu competencia se está vendiendo con varios dólares abajo de ti y que tú, obviamente, no vas a poder llegar a ese precio. Entonces, es parte del estudio. Ahora bien, ¿qué otro error identifico? Yo vengo de, tienes que saber un poco de mi carrera, 18 años de la banca. Y entonces siempre se ríen mucho cuando yo hago énfasis en este punto porque lo tengo que sacar, obviamente, y es tener un buen P&L. Eso Claro. significa cuáles son ese ingreso, pero cuáles son todos esos gastos que vas a tener. Y esos gastos van desde imprimir una etiqueta en inglés para poder llegar a Estados Unidos, registrar tu marca en el USPTO, hasta la logística. ¿Cómo vas a llegar a Estados Unidos? ¿No? Obviamente ese es uno que suena pues obviamente bastante obvio. Te puedo decir que la mayoría lo mete, pero hay muchos gastos que no se meten. Y uno, otra vez, voy a ir al punto que decías y que me decías, qué bueno que Amazon hace énfasis, metan la publicidad ahí, metan la publicidad. Se vuelve muy relevante 100%. que en la ecuación, en eso que estás poniendo en la licuadora, esté incluido todos los gastos que vas a tener para llegar a Estados Unidos. Y con ese buen arrastre de lápiz, entonces te puedo decir que ahí ya sabes qué margen te queda. Ahora bien, algo importantísimo que también les decimos a los vendedores es no te vayas con la idea de que el producto, el precio que tienes en México, solo lo conviertes a dólares y eso es lo que vas a vender en Estados Unidos. Porque obviamente cuando sumas todos esos gastos vas a decir, ay Dios mío, obviamente no me va a alcanzar. El punto aquí es que también estamos en un mercado con un poder adquisitivo mayor. Entonces, eso significa que también en el estudio de mercado que hablábamos hace ratito, es donde tú vas a encontrar a qué precio puedes vender en Estados Unidos, no México. Entonces, ya poniendo todo esto, viendo cuál es el margen que te queda, ya estás listo. Entonces, estos dos pasos suenan muy obvios, pero suelen ser un error o diferencial entre el que es exitoso y no es exitoso. Y obviamente lo decíamos, pero sí considerar el registrar la marca en Estados Unidos. Aunque en un inicio se te habiliten todos estos módulos de dueño de marca porque estás registrado aquí en Telimpi, no es suficiente. Tienes que proteger tu marca. Y esa marca, pues obviamente se está vendiendo en Estados Unidos. Y mañana no quieres que alguien reclame esa marca cuando esa marca quizá tú ya mandaste a producir, ya tienes mucho material, ya tienes inventario. Entonces, es importante dar ese paso a registrarla ante el USPTO. Y, no menos importante, documentarte muy bien sobre cuáles son los requisitos en temas de compliance para cruzar la aduana y para vender en Amazon. Nos ha sucedido que en algunas ocasiones se avientan, faltó algo de documentación y se quedan detenidos en aduana.
Entonces, este paso también es muy relevante, que sepas qué te van a pedir, porque dependiendo de tu categoría, te van a pedir algo diferente. Entonces, asegúrate de tener todo eso para que obviamente tu mercancía no sea detenida y pueda sin ningún problema llegar a los FCs en Estados Unidos y posteriormente vender tu producto. Así que te diría, esos para mí son los 4 errores que ahora sí que hacen la diferencia entre alguien que es exitoso y que no es tan exitoso. Claro, no, perfecto. Yo creo que no, aquí un corto comercial, Snowball. La verdad es que nosotros le ponemos muchísimo énfasis en la parte del análisis de mercado y igual, o sea, yo creo que hay muchísimas empresas que no lo hacen, tanto lanzando en México, en Estados Unidos, en Canadá, en donde sea en el mundo. Creo que es un error bastante común, más de lo que me gustaría seguir viendo, ¿no? Y también la parte del P&L, yo creo que la sofisticación financiera de los empresarios debería de estar mucho más formalizada en ese aspecto, porque sí nos han tocado clientes en Estados Unidos que, no sé, yo veo su listado, hago el análisis del P&L directo en esa primera llamada de consultoría que tengo con ellos y están perdiendo dinero, ¿no? Ahí en ese momento exacto, ¿no? Entonces, esos dos puntos para mí se me hacen importantísimos. La parte del registro de marca, excelente. Y ahí una duda, no sé si sea relevante, pero ¿qué pasa si yo como marca mexicana eh, tengo mi marca registrada en México, pero no me la aceptan en Estados Unidos? Ante el Ante US. el USPTO. Ok, vale. O sea, en esa situación que nos ha sucedido, las marcas buscan encontrar otra marca que puedan Ah, ok, registrar en Estados perfecto. Unidos. Y por eso este paso del USPTO es tan relevante. Porque si tengo muy presente una empresa hace nada, estoy hablando semanas, que justamente quería entrar con su marca ya estaba tomada, no solo en la categoría, estaba tomada en un producto muy similar. Entonces, y que Claro. además ya se vendía en Amazon. Entonces, dicho eso, la marca lo que hizo fue poner su marca y poner buy y la continuación. Entonces, obviamente con esto registra una marca totalmente diferente, es una marca para el mercado americano y lo que hace es que ahora sí, dentro de su tienda de Amazon, destaca que esa marca es suya para que la gente Ya. la ubique y la asocie. Ok, Entonces, excelente. por eso tan importante, la verdad, que sí revisemos y nos demos ese tiempo para ver en el USPTO si la marca está o no está. Ok, perfecto. Y en el tema del análisis de mercado y la parte financiera, ¿ustedes dan soporte en cuáles son los lineamientos específicos que se necesitan o que a ustedes les gustaría ver en cada uno? Buenísima pregunta. Sí, nosotros tenemos herramientas dentro, por ejemplo, si hablamos de la parte de estudio de mercado, tenemos herramientas que incluso son gratuitas, donde Mm, ellos justamente cada uno de los vendedores puede entrar, puede revisar, puede ver el tamaño del mercado, o sea, todas estas variables que ya comentamos, las puede ver dentro de estas herramientas. Ahora bien, si Perfecto. quiere formalizar un estudio de mercado, también tenemos partners con los que podemos asociarlos, podemos conectarlos para que, como Snowball, para que entonces pueda justamente hacer un estudio de mercado muy profundo, ya con detalles quizá muy finos y obviamente otra vez aseguremos este éxito. Por el lado del P&L, nosotros tenemos una calculadora también que vive dentro de nuestra plataforma, en donde pueden ahí simular justamente el Mm, cómo serían los costos principalmente de Amazon. Es decir, si yo quiero irme hacia la logística de Amazon, yo incluso puedo agarrar un ASIN, un SKU que ya exista, que sea a lo mejor, yo miro y digo, este producto tiene las mismas dimensiones del producto que yo voy a mandar porque es mi competencia, comparte mucho de lo que yo justamente tengo como producto, yo puedo agarrar ese ASIN y puedo hacer una validación de lo que se está pagando y de esa mm, manera tener algo mucho más acertado y saber entonces en ese P&L
cuánto me va a costar a mí el mandarlo a Amazon, el manejar la logística a través de Amazon y obviamente el mantener su storage ahí. Entonces, dicho esto, sí, nosotros estamos buscando constantemente que los vendedores tengan más y más herramientas y gratuitas para que puedan acceder a ellas y puedan hacer estos cálculos de manera adecuada y con toda la información necesaria. Excelente, no, buenísimo. Entonces, ya vimos cómo califico y cuáles son las mejores, cuáles son los errores para evitar y ahora, cuáles son las estrategias que más están funcionando para empresas mexicanas en Estados Unidos. Vámonos al otro lado, totalmente de acuerdo. A ver, o sea, el punto uno, o sea, ¿qué busca el mercado? Entregas rápidas. Entonces, aquí es donde entra la logística de Amazon Prime, en donde obviamente les ponemos a disposición más de 200 millones de clientes Prime en el mundo. El tener, por ejemplo, contenido a más que sea diferenciado, en donde puedan contar la historia de la marca, cómo se usa, cómo se hace, cómo se ve, donde tengan acceso a videos que además tienen un porcentaje mucho mayor de conversión, en donde puedan también, parte de estas estrategias, participar en eventos comerciales como recién en julio, por ejemplo, fue el Prime Day en Estados Unidos. Las fechas varían, eso es importante, y los eventos varían de Estados Unidos a México. Entonces, en Prime Day, el Prime Day que tuvimos en julio, que puedan participar en estos eventos. Y posterior vienen eventos muy relevantes en el mercado americano que no necesariamente, insisto, están alineados a los de México, como por ejemplo Thanksgiving. Thanksgiving es un gran momento en Estados Unidos, en donde además se unen Black Friday, Thanksgiving, Cyber Monday, o sea, entonces tienes un montón de eventos en una sola ventana. Y bueno, el último del año, Holidays, que ese sí compartimos todos, ¿no? Entonces, sin duda, el poder participar en estos eventos se vuelve muy relevante. Tener inventario es parte de estas estrategias claras y muy estratégicas, en donde, como bien decías tú, podemos probar, ver cómo se comporta el producto, pero una vez que tenemos identificado su comportamiento, es importante que si es un buen producto que se está vendiendo bien, se aseguren de tener el inventario. No nos queremos quedar en out of stock, porque además algo muy importante es que no estamos en México. Entonces eso significa que vamos a tener que considerar tiempos hasta de traslado hacia Estados Unidos para que esa mercancía llegue. Entonces no va a ser tan rápido como si yo acá en México me muevo directamente a uno de los FCs. Entonces, sin duda, hay que hacer una muy buena planeación en temas de inventario y esas son parte de las estrategias que están dando mejores resultados. Quien tiene mucho enfoque a todos los reportes que tenemos disponibles, que lo sabe leer, es parte del acompañamiento que nosotros hacemos, que lo sepan leer y que de esa manera entonces anticipen si algún producto se va a quedar out of stock y se está vendiendo bien. Eh, Otro tema, el adaptarse bien al mercado, ¿no? En este ejemplo que les decía, por ejemplo, de la empresa, de los bolsos, o sea, sin duda es parte de las estrategias que están generando muy buenos resultados y, bueno, van a decir que lo he dicho mucho, Kenji va a estar muy contento, pero el tema de tener una muy buena estrategia de publicidad. O sea, el dinero, si no tenemos una buena estrategia, se nos puede ir como gotera. Tú no me vas a dejar mentir, Kenji. Entonces, tenemos que tener una muy buena estrategia de publicidad, usarla para entender a nuestros clientes, incluso bloquear keywords para que justamente si no queremos ir dirigidos hacia allá y nuestro presupuesto se está gastando ahí, también hacer de ambos lados, donde sí quiero, pero donde no quiero tampoco, para que obviamente ese presupuesto que tenemos destinado a las campañas de publicidad no sea muy efectivo, no sea muy eficiente y podamos optimizarlo lo más posible. Y bueno,
hay otras soluciones también, por ejemplo, algo muy importante que tiene Estados Unidos y que a mí es algo que me encanta, es un programa que se llama Amazon Buying, que también es parte de las estrategias que tenemos muy exitosas, que básicamente es un programa que nos permite posicionarnos en donde a los consumidores les mandamos pruebas del producto y ellos de manera honesta nos dejan reseñas. Entonces, acordémonos que en una venta dentro de un mercado online, la gente, el consumidor, revisa las reseñas. Entonces, un producto que no tiene reseñas, pues puede ser, obviamente, porque es un producto nuevo o no lo han comprado tanto o no está bueno también. Entonces, dicho eso, es importante que lo más rápido posible generemos estas reseñas. Entonces, a través de programas como este de Vine, nosotros podemos enviar el producto hacia ciertos consumidores y de esta manera aseguramos que ellos nos dejen reseñas. No en su totalidad, hay algunos que dejan y no, porque otra vez esto es totalmente honesto. Entonces, pero es muy importante también que justamente nuestro producto sea un buen producto cuando estamos pidiendo esas reseñas, porque no queremos que el Biner nos vaya a dejar una reseña que no nos favorezca. Entonces, tenemos muchas herramientas disponibles para ustedes de manera que los acompañemos en ese posicionamiento. No, buenísimo, Andrea. ¿Y cómo funciona el proceso logístico ya que la mercancía sale de México? Buenísimo. Mira, una vez que la mercancía sale de México, que ya obviamente entró, tiene algún partner logístico que es quien está llevando esa mercancía hacia Estados Unidos, tenemos dos opciones. Una es que pueda llegar directamente hacia nuestros EFSIs, en donde una vez que se hace el inbound de esa mercancía, es decir, que se recibe la mercancía, que se escanea la misma y que está disponible, se puede distribuir dentro de los diferentes EFSIs que tenemos disponibles para que justamente busquemos garantizar ese tiempo de entrega que habíamos dicho, que obviamente nuestra promesa, nuestra insignia es menos de 2 días para que ya tengas ese producto. Así que obviamente ese es uno de los canales y hoy existe otro canal que estamos justamente empujando mucho porque ahorra en tema de costos de manera significativa, es que también con Amazon puedas llegar a una bodega intermedia, esa bodega surte hacia el FC y de esta manera constantemente conforme se va agotando la mercancía en el FC, esta bodega va resurtiéndole. Entonces, de esa manera, justamente puedes ayudarte un poco con tu planeación para que no llegues, como decías tú, con pallets ahí directamente a nuestro FC, sino que puedas tener y que sepas que existe un paso intermedio si así tú lo deseas. Obviamente, hay que revisar qué tipo de mercancía es. O sea, todavía hay muchos puntos que tenemos que afinar y que nos dará mucho gusto que podamos afinar con empresas que salgan interesadas al escuchar esta plática, pero bueno, al final que sepan que existen diferentes opciones, sea que llegue directamente a nuestro EFSI o que toque un punto intermedio que le conocemos como AWD y que posterior de ahí se mueva hacia nuestros EFSIs. Excelente. Y para clarificar, para los que no saben, FC es Fulfillment Center, que es un centro logístico. Y bueno, Andrea, para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a una empresa mexicana que esté evaluando dar el salto a vender en Amazon de manera internacional, ¿qué les dirías para tener el pie derecho? Que te animes, que te animes. O sea, Claro. es que todo empieza por ahí. Anímate, investiga, hay muchísima información disponible. Nosotros mismos dentro de Amazon tenemos toda una página, un landing page que habla sobre este tema de ventas globales. Hay mucho contenido en diferentes plataformas. Si lo quieres leer, si lo quieres escuchar, si lo quieres ver, o sea, tenemos mucho contenido. Anímate. O sea, yo te diría eso, o sea, que al final la barrera no te la pongas tú. O sea, que ese miedo, rompas ese miedo para decir, voy a investigar, voy a hacer todos los pasos que platicamos, ese estudio, ese PNL, todo lo que dijimos, y anímate.
anímate, porque es bastante más sencillo de lo que muchos creen. Eso sería, Kenji. Excelente, Andrea. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado con todos estos insights tan valiosos. ¿Y dónde te puede encontrar o encontrar más información del programa? Claro que sí. Mira, si te parece, que podemos dejarles aquí la liga Sí, a les justo dejo la la gente liga. que nos Sí, está escuchando para que de esa manera no se la tengan que memorizar, que está un poco extensa, pero claro. pueden encontrar información del programa directamente en Amazon para que tengan más información. Pues muchísimas gracias, Andrea, y a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y pues no se pierdan los próximos.